Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Domingo 10 de agosto del año 2025. Un día en el que el Señor nos concede volvernos a unir y qué bueno que sea para lo mejor, ¿verdad? Que sea para lo mejor como es aprender de su palabra. Y en este día vamos a ver el tema vida eterna y condenación eterna. Va a abrir su Sagrada Escritura en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Y ahí vamos a ver, con esta escritura iniciamos con estos testigos que el Señor pone para no, para que no haya excusa en nadie. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oremos al Señor pidiendo su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por este día, Señor, en el que nos concedes la oportunidad de volvernos a reunir y de esta manera expresarte, oh Dios, nuestra gratitud. También lo hacemos para aprender de tu palabra y de ella y por ella ser instruidos. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. La vida eterna es la continuación de la existencia después de la muerte física. Así de sencillo. Los cristianos disfrutaremos vida eterna en la presencia de Dios. Y que, por cierto, es un regalo que Dios nos da al haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De esto nosotros debemos de estar muy seguros. Y a través de la palabra de Dios encontramos asegurada esta escritura, como lo vemos en Juan capítulo 10, en el versículo 28, 29 y 30, donde es el Señor el que asegura que vamos a tener vida eterna. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Aquí se nos asegura por la palabra de Dios de que vamos a tener vida eterna. Y eso es la continuación, dije, de después de la muerte física, porque nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, y entonces qué bueno es tener asegurado, como se le dijo a las hermanas de Lázaro,
Se les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cómo sigue diciendo la escritura? Aunque esté muerto, vivirá. Oiga, esa es vida eterna, continuación de la vida después de la muerte física. En Proverbios capítulo 8 y versículo 35 dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Qué bueno, somos dichosos, mis hermanos, por haber hallado la vida. Y no solo vida terrenal, sino vida eterna. Eso nos debe de animar y nos debe de estimular a decir, entonces vale la pena que busquemos de Dios, que seamos cristianos, que sigamos su guianza. En Primera de Juan, capítulo 5 y en el versículo 11, Primera de Juan 5:11, dice de esta manera, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Es Dios el que asegura a través de su palabra que tenemos vida. ¿Qué clase de vida? Eterna, mis hermanos. Tenemos vida eterna. Y el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué bueno que estas cosas se han escrito para nosotros que creemos. Y por eso es que nos llamamos. ¿Cómo es que nos llamamos? ¿O cómo es que nos llaman? ¿Cómo es que nos llaman por haber creído y por creer? Se nos llaman creyentes, del verbo creer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cómo es el nombre de Dios? Jesús. Qué bueno es que creemos en el que vino a salvarnos y vino a perdonarnos, como le dijeron cuando estaban llamando a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos, perdidos en nuestros delitos y pecados, dice. Mire cómo estábamos. Qué triste condición si en esa época, si en ese día hubiéramos muerto. ¿A dónde íbamos? Al infierno, que es sinónimo de condenación. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces, en Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Nuestro hermano Pedro también nos deja esta escritura inspirado por el Espíritu de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, se está hablando siempre de la vida eterna en Cristo Jesús, como lo dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poco. Es decir, los años que vivamos en esta tierra, el sufrimiento, ¿cuánto va a ser? Un poco, aun cuando sean 100 años o más de 100 años, es un poco, porque un día para el Señor
es como 1000 años. Y 1000 años como un día, poquito entonces. Y aquí dice, porque aquí todavía no se ha perfeccionado. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está casi confirmando lo que Pablo dijo en Filipenses 1:6. Ahí dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, él dice en vosotros, él la perfeccionará. Y aquí está diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Está hablando de la transformación que nosotros vamos a tener, ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos, vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y no van a resucitar así como nosotros sabemos que es un muerto. No van a resucitar así, sino van a ser transformados. Y en nuestro caso, Pablo dice, y los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en esta tierra, pues tenemos padecimientos, sufrimos de dolores y a veces ni nos damos cuenta, ni sabemos siquiera. Pero hoy la ciencia que se ha aumentado, como dice la escritura, por medio de por medio de las pantallas y por medio, ¿cómo se le llaman eso que hacen? Para ver un feto, para ver un bebé, un ultrasonido. Ahí ellos miran cómo es que está el bebé desarrollándose y miran también cómo están algunas enfermedades, algunas cosas que ni siquiera sabíamos nosotros que estaban. Fue lo que pasó con mi esposa. La operaron y por medio de la pantalla estaban viendo dónde iba la aguja y la operación que le hicieron el día viernes. Y aquí dice el escritor, por un poco, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que aquí padecemos algunas cosas, pero esas van a desaparecer. Esas cosas que ahora le llamamos nosotros corrupción, según Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 51, desde el 50, oiga cómo dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo dice, no todos moriremos o dormiremos en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Cuando les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros, dice. Y ahora aquí está diciendo en Primera de Corintios 15:52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, o sea, sin corrupción, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Quiere decir que está diciendo lo que dice Pedro, que vamos a ser perfeccionados, vamos a ser limpios, vamos a ser puros, ya no vamos a tener los dolores y los malestares que ahora tenemos. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 lo confirma, lo ratifica y qué bueno que nosotros también lo creamos. A ver, Primera de Pedro 5:10. Búsquelo usted ahí
Sagrada Escritura y entonces lo confirma, lo subraya y lo mantiene. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bueno, mis hermanos, que tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza. Y por lo tanto, nosotros debemos de procurar, luchar, esforzarnos y todo lo demás que usted quiera añadir en seguir adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante? La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18, también lo dice el escritor, 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son temporales. ¿Cómo es nuestra vida? Temporal, pasajera, peregrina. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Son eternas. Quiere decir, hermanos, que eh, el Señor, a través de su palabra, nos ofrece vida eterna. ¿Quiere usted vida eterna? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar de Dios. Y Juan en el capítulo 3, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16, un versículo muy conocido por el pueblo cristiano, por la iglesia evangélica, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno, mis hermanos, que los 80 años, los 100 años, los años que vivamos en esta tierra son pasajeros. Nos espera la vida eterna. Y eso, ¿cómo es que dice el canto? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo es que dice el canto? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser esa vida eterna? ¿Y cómo es que dice el canto? Aplíquelo, recuérdelo, que es más allá del sol, más allá del sol. Allá tenemos vida eterna. Y qué bueno, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿A quién se le llama Hijo? A Jesús. A Jesús. Él se presentó como Hijo, que es el Dios hecho hombre. El Dios hecho hombre se presentó como Hijo, como para darnos el ejemplo de cómo es un padre, cómo es un hijo en cuanto a obediencia. Para eso es que Él se presentó como Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿qué es rehusar? El que rechaza. ¿Quiénes son los que rechazan? Los que no quieren saber nada de Dios. Los que dicen, a mí no me interesa, a mí no me importa. Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso ya, como el tema lo dice, vida eterna y condenación eterna. Aquí están las dos cosas, vida eterna y condenación eterna. Así que es la gente que hoy respira, la que hoy camina, la que hoy ve, la que hoy trabaja, la que hoy estudia, es la que tiene oportunidad,
porque mientras hay vida, hay esperanza, dice Eclesiastés. Entonces, qué bueno que nosotros, mis hermanos, tengamos esa esperanza. Y en Juan capítulo 17 y en el versículo 3 nos sigue hablando la Sagrada Escritura acerca de la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oiga, aquí dice el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Qué bueno es que nosotros, mis hermanos, hemos creído en que hay vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, a Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. El Salmo 139. En el Salmo 139, que es donde encontramos quién fue el que nos formó, quién es el que de quien no nos podemos esconder, que nadie se puede esconder. En el Salmo 139, en el versículo 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Está hablando de la vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final, ¿cómo es el camino final de los perversos? Es de muerte. Y por eso aquí el salmista dice: examíname, pruébame. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6 y versículo 23, ¿cuál es la paga del pecado? Eso es lo que dice Romanos 6:23. Aquí lo encontramos en la carta a los romanos, capítulo 6 y versículo 23. Literalmente dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la vida eterna, mis hermanos, es un regalo de Dios y es para todos aquellos que hemos sido perdonados, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, dicho de otra manera, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que somos bendecidos, ¿verdad? Somos bendecidos al tener vida eterna. Y el capítulo 5 y en el versículo 21 también nos lo dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estoy haciendo énfasis en la vida eterna. Ese es el énfasis del tema, vida eterna, y luego y condenación eterna. En primera de Timoteo 6:12, primera de Timoteo, nuestro hermano Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 y versículo 12, donde le dice, le recomienda, le pide, le suplica a Timoteo, y en esta mañana nos lo dice a nosotros también: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. ¿Con qué batalló usted hoy en esta mañana? ¿Cuál fue su batalla? ¿Cuál fue la batalla? El tener que levantarnos. Esa es una batalla, esa es una pelea.
el tener que comer rapidito, el tener que vestirnos lo antes posible, porque a las 9 de la mañana ya teníamos que estar aquí. Esa fue una batalla y para muchos es una gran batalla. Esa es una gran batalla. Y aquí dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Oiga, hay que buscar, atrapar, agarrar, decimos también, la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fíjese que estoy diciendo fuiste, no estoy diciendo fuiste. No diga usted fuiste, comiste, llamaste, predicaste. No, se dice así. Aquí dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Son raros los que han aceptado a Jesús solitos. Yo recuerdo a un hermano, que por cierto lo saludo, solito él llegó borracho a su casa, ya la familia se había ido a la iglesia, él llegó a su casa y no había nadie, jaló una silla, se arrodilló y le dijo a Dios, perdóname, hoy voy a recibir a Jesús en mi corazón, ya no quiero ser más borracho, solito. Pero muchos de nosotros lo hemos hecho públicamente. Yo no sé usted, pero yo lo hice públicamente allá en la zona 5, cuando vino el hermano Pablo de un mensaje a la conciencia, y ahí en ese lugar yo hice mi profesión de fe públicamente. Ya la había hecho, ya la había hecho en un lugar mero inhóspito, no muy adornado, en el baño. Entré al baño para esconderme después de haber oído una invitación en la televisión. Entré al baño y dije, oh, si Dios me concede el trabajo que yo necesito, voy a aceptar a Jesús. Me voy a volver evangélico. Lo dije, pero solo así de pensamiento. Pero ya allá en la zona 5 lo hice públicamente, como lo dice aquí Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A eso me estoy refiriendo, delante de muchos testigos. Y qué bueno es que hayan testigos de cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos lo hicieron? Qué bueno. Si usted no lo ha hecho, hoy pueden haber muchos testigos aquí para que usted reciba a Jesús, y a través de las redes sociales usted también puede recibirlo. Y oiga lo que dice Primera de Timoteo 1:16. Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase el primero ah, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, mis hermanos, ya hacemos lo que dice Romanos 1:16 también. Ya en Romanos 1:16, nosotros no tenemos problema de venir con nuestra Biblia bajo el brazo y de entrar a este lugar, porque aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué bueno que no nos avergoncemos. Y si no nos avergonzamos, mis hermanos, Él tampoco se avergonzará de nosotros. Si nosotros no nos avergonzamos de Jesús, Él tampoco se avergonzará de nosotros. Lo dice Marcos 8:38. Marcos 8:38, Mateo, Marcos, Lucas y Juan 8:38.
Oiga lo que dice, porque el que se avergonzare de mí, lo está diciendo Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que qué bueno es que no nos avergoncemos, que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, porque ahora se nos ofrece vida eterna. En Juan, Mateo, Lucas y Juan, en Juan 4:14, aquí encontramos otra escritura preciosa. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No olvide que la palabra de Dios es sinónimo de agua, agua de vida eterna. Y eso es lo que la Sagrada Escritura nos recuerda. Y Pablo cuando le escribe a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, que está después de la segunda carta a los Corintios, Gálatas capítulo 6 y en el versículo 8, Gálatas 6:8 dice de esta manera, porque el que siembra para su carne, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Con razón dice que lo que vemos ahora es temporal. La vida, nosotros vemos a la gente, vemos a los hermanos, usted ve y a los que ve, su vida es temporal, pero la vida eterna es del Espíritu. Y entonces nosotros lo debemos de creer, lo debemos de confiar y debemos de pelear la buena batalla. Ahora miremos lo que es la condenación eterna. La condenación eterna se refiere al juicio final y la sentencia al castigo eterno para los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y no han recibido el perdón de sus pecados. Ellos son los que van a recibir condenación eterna. Es decir, después de la muerte hay vida. Después de la muerte hay vida, vida eterna, pero de condenación. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Apocalipsis 20:10 dicen, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso significa eternidad también, condenación eterna por los siglos de los siglos, y serán atormentados día y noche. Todos sabemos que allá no será como aquí, que durante hay sol, ¿cómo le llamamos? Día. Y en la noche, en la oscuridad, le llamamos noche, pues allá no habrá día y noche. Pero así se ejemplifica, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De esta manera sufrirán. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Encuentre usted la carta a los Tesalonicenses, que está después de Colosenses y antes de Timoteo, de la primera carta. Segunda de Tesalonicenses 1:9, donde dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese va a ser el estilo de los condenados eternamente, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos los que estamos aquí y que ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, pues estamos libres de este castigo, de esa pena, porque según Mateo capítulo 25, tal vez vale la pena que usted sepa que todos vamos a ver a Dios. Y ese es el consuelo de mucha gente, que todos vamos a ver a Dios, es cierto, todos vamos a ver a Dios, pero la diferencia está que cuando estemos delante de Él, a unos les dirá, bienvenidos, a los de la derecha, y a los de la izquierda les dirá, oiga lo que dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que le espera a todos aquellos que no aprecian vida eterna, sino que les va a tocar condenación eterna. El versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todos vamos a ver a Dios. Todos vamos a ver a Dios, amigos. Unos para condenación y otros para vida eterna. Somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que elegimos a dónde vamos a ir. En Hebreos capítulo 6 y versículo 2, Hebreos 6:2. Esperamos que el Espíritu de Dios esté haciéndole comprender esta palabra para que así usted decida. Hebreos 6:2 dice, Hebreos 6:2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Va a haber un juicio eterno. Lo que dice Hebreos 9:27 está establecido para los hombres, que quiere decir para los seres humanos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero en Hebreos 6:2 dice del juicio eterno, constantemente serán condenados. Marcos 9:44. El Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 44. No se olvide que aquí predicamos palabra de verdad, palabra que edifica, palabra que redarguye, palabra que busca nuestro bienestar. Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso es que es eterno. Imagínense saliéndole los gusanos por la nariz, saliéndole los gusanos por la boca, saliéndole los gusanos por los oídos. Y esos, ¿qué cree usted que causan esos gusanos? Horror, ¿verdad? Si son una hormiguita que le haga uno ahí le molesta y uno busca eliminarla, pero esos gusanos sale uno y sale otro. Y aquí dice, donde el gusano de ellos no muere, o sea, de ellos cuando habla de los gusanos de ellos, de los condenados eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si algo nosotros con algo nos quemamos rápido, tratamos de deshacernos de ese fuego. Rápido queremos eliminarlo porque no lo soportamos. Se imagina ese fuego que será eterno. Eterno ese fuego, mis hermanos, y entonces eso va a traer complicaciones a las personas.
En el versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, nunca se apaga. Esa palabra, nunca, never, dirían alguien, never, never, nunca, nunca se apaga. Entonces, hermanos, el castigo eterno, la condenación eterna, también está establecido. En Juan capítulo 5 y versículo 29. Juan 5:29. Recuerde que estamos tratando el tema la vida eterna y la condenación eterna. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los muertos en Cristo, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Y aquí lo dice de esta manera, y los que hicieron lo bueno, o sea, los muertos en Cristo, porque los cristianos, ¿qué es lo que procuramos hacer? Lo bueno, procuramos hacer lo bueno. Y lo dice la escritura de otra manera, vuestras buenas obras, dice. Ah, hermanos, traer plantas, esa es una buena obra. El traer ahí un recipiente para depositar sobres, esa es su cosa buena. O adornar, el cambiar cortinas, el hacer limpieza y el procurar que todo aquí el templo esté bonito, esas son obras buenas. Esas son cosas buenas que tengamos micrófono y que tengamos equipo y que se esté grabando. Esas son cosas buenas, buenas obras, para que otros a través del mundo vean esas buenas obras y decidan si quieren vida eterna o quieren condenación eterna. Aquí lo dice, y los que hicieron lo bueno, ¿cuántos quieren hacer lo bueno? Ya no andar haciendo cosas malas. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel capítulo 12 y versículo 2. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y qué bueno que usted que se llama Daniel es bienvenido. Bienvenidos todos los que se llaman Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Encuentre en su Biblia al hermano Daniel en el capítulo 12, que está después de Ezequías. Después de Lamentaciones está Ezequías y luego está Daniel capítulo 12 y en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, porque eso es lo que dice la Biblia, polvo eres y al polvo tornarás o volverás. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga lo que sigue. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y otros para confusión perpetua. En el Evangelio de Lucas encontramos el ejemplo de aquel hombre rico que durante su vida vivió haciendo banquetes espléndidamente, dice, o sea, dándose la grande. Pero un día murió y entonces se fue a condenación, fue al infierno. Y entonces aquí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En el caso del rico, para confusión, para vergüenza. Mientras que Lázaro despertó, resucitó, estando, dice, en el seno de Abraham, donde ya su cuerpo ya no estaba leproso, ya no estaba llagoso, ya no estaba como cuando estuvo aquí en la tierra,
que los perros lamían sus llagas, dice. Pero entonces ya no va a ser así, va a ser de manera diferente, de manera, mis hermanos, que es el hombre, es la mujer, es el joven quien decide qué es lo que quiere en esta tierra. Porque Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, ya no estamos expuestos al castigo eterno, mientras que los que mueren sin Cristo, según Apocalipsis 20, 14 y 15, dice que se van a condenación. Decida entonces hoy, este día, ¿qué día le dije que es? Domingo 10 de agosto del año 2025, donde dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso es que en otras ocasiones les he dicho que los cristianos nacemos dos veces. La primera, física. Nacemos de nuestra mamá, física. Y la segunda, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nos convertimos y empezamos a vivir como a Él le agrada. Nos bautizamos, nos casamos y queremos leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar y todo lo demás. Mientras que los que no tienen a Cristo mueren dos veces. La primera es física y la segunda es espiritual, que aquí dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Esta es la muerte segunda. De manera que hoy le he dicho lo que dice Deuteronomio 30, 19. 30, 19 dice de manera amplia, de manera resumida, en el 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y el bien, vida eterna, la muerte y el mal. O sea, la muerte hablando de condenación eterna. Y ya luego en el 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Exactamente lo que le dijeron al carcelero de Filipos en el libro de los Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso se lo dijeron cuando él preguntó, señores, le preguntó a los discípulos que ahí estaban presos, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron, y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy yo le he presentado la palabra, vida eterna y condenación eterna. Espero que usted sea sabio, espero que usted elija lo bueno, elija la vida eterna y no lo malo, como dice Eclesiastés 9, hablando de la muerte, que es algo malo que él ha visto, dice, y que mueren los pobres, mueren los ricos, mueren los inteligentes, mueren los ignorantes, mueren los que tienen y los que no tienen, los que creen en Dios y los que no creen en Dios, todos moriremos. Oremos al Señor, esperando que usted haya captado la enseñanza. Señor Dios Todopoderoso,
he presentado tu palabra. Una palabra viva, una palabra clara, una palabra apoyada en este libro santo, en este libro donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que seamos llamados. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Yo ruego, Señor, porque la unción de tu Espíritu Santo haga el efecto en el corazón de nuestros hermanos, de nuestros amigos presentes y de todos aquellos que a través de las redes sociales escuchan o escucharán esta palabra de bendición, esta palabra sabia, un consejo sabio para su edificación. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.